Llegó la noche del Halloween, la segunda más esperada por los niños después de la Navidad. Nuestros pequeños anhelan con ansias este día, pues en él salen a las calles disfrazados para recibir enormes cantidades de dulces mientras lanzan el típico grito de "Trick or Treat". Se ha calculado que en cada Halloween se consumen más de 90 millones de libras tan solo de chocolate. Se gastan más de 1.9 billones, es decir, 1.900 millones de dólares tan solo en dulce cada año, únicamente para esta noche. Parvadas de pequeños inundan las calles de la ciudad, vestidos de princesitas, angelitos, pastorcillos, superhéroes, hasta brujas, fantasmas, hombres lobos, vampiros o demonios. ¿Cuál es el origen de esta celebración? ¿En dónde se inicia? ¿Qué significaba originalmente el Halloween y qué relación tiene con el actual festejo? ¿Qué tendrá de malo celebrarlo? ¿Por qué algunos grupos, principalmente evangélicos, se oponen a este festejo? Dios le bendiga, le saluda el pastor Jesús Lozano, presidente de The Logos Foundation. Se presume que el 86% de las casas en nuestra nación se decoran con motivos del Halloween. De acuerdo a la Federación Nacional de Vendedores, el 80% de los estadounidenses planean celebrar esta fiesta este año y se calcula que cada adulto gastará un promedio de $80 en disfraces, dulces y decoración tan solo para una noche. El Halloween se ha hecho tan popular que en la actualidad es la segunda celebración comercial en los Estados Unidos que genera más ventas después de la Navidad. Le agradezco que nos acompañe a lo largo de este documental en donde usted descubrirá el siniestro origen del Halloween. Las raíces del Halloween se remontan a la cultura celta, quienes habitaban parte de Irlanda, Reino Unido y el norte de Francia. De acuerdo a la religión que ellos practicaban, llamada druidismo, el día 1 de noviembre era el inicio del año nuevo. La celebración iniciaba desde el 31 de octubre y concluía hasta el amanecer del siguiente día. Ellos eran una comunidad rapaz, inhumana. Julio César, el emperador romano que invadió las regiones gobernadas por los celtas, escribió acerca de sus rituales. Él afirmaba que los sacerdotes celtas, llamados druidas, sacrificaban a seres humanos, lanzándolos vivos dentro de hogueras llamadas bonfires. César advirtió que se podían escuchar los alaridos de dolor de las víctimas. Esto no nos sorprende, ya que al norte de Francia se han encontrado construcciones hechas en su totalidad por huesos humanos. Se han hecho hallazgos de áreas de sacrificios colectivos de personas, en donde se localizaron restos óseos de algunos 250 individuos que fueron sacrificados. Los druidas sacrificaban a sus víctimas a los dioses, para supuestamente poder adivinar el futuro. Les extraían los intestinos y dependiendo de la forma como estos salieran o la manera en que la sangre de las víctimas fluyera, podían, según ellos, predecir el porvenir. Los arqueólogos que han estudiado esta siniestra cultura recientemente se han dado cuenta que esta casta sacerdotal no tan solo sacrificaba a seres humanos, sino que además los devoraban. En efecto, los druidas practicaban el canibalismo ritual, ya que ellos tenían la creencia que, al comer a sus víctimas, en especial al devorar la médula ósea,
sus dioses les favorecían, otorgándoles poder. Estos sacerdotes celtas eran reverenciados y temidos de una forma especial, ya que para los celtas, los druidas eran una especie de intermediarios entre los hombres y los dioses. Ellos cumplían funciones como jueces, consejeros de reyes, adivinos y profetas. Para los celtas, el 31 de octubre era el último día del año. Ellos solamente contemplaban 2 estaciones, verano e invierno. El día siguiente, del 31 de octubre, era para ellos su año nuevo. Esta cultura creía que había un velo que separaba a los vivos de los muertos y que la última noche del año, es decir, el 31 de octubre, este velo se adelgazaba, permitiendo a las almas de los que habían muerto durante el año anterior salieran a vagar a la tierra de los vivos, y que Samhain, el dios de la muerte, viniese a recoger a estas almas en pena para llevarlas al inframundo. Al morir el verano, el frío y la oscuridad llegaban. El cambio climático se asociaba con la muerte. Ellos pensaban que la tierra comenzaba a morir al observar que las hojas de los árboles caían, que la hierba se secaba. El verano moría para dar paso al invierno. La naturaleza fenecía, las noches comenzaban a hacerse más largas. El dios de la muerte, dentro del panteón celta, cuyo nombre era Samhain, volvía, según ellos, a la tierra. Cuando éste volvía, como mencioné anteriormente, llamaba a los espíritus malvados que habían sido condenados a vivir dentro de cuerpos de animales. Estos espíritus que volvían traían destrucción a los cultivos, haciendo todo tipo de maldades a los hombres, según los druidas. Los celtas, intentando escapar de esta maldición o de estos maleficios, incendiaban enormes hogueras llamadas bonfires. Se construían enormes figuras humanas de mimbre donde introducían fruta, granos, animales e incluso seres humanos dentro de ellas para quemarlos vivos en sacrificio para Samhain, el dios de la muerte, y también para los espíritus que él dirigía, y así poder aplacar el odio y la destrucción que traían sobre los celtas durante este periodo. La noche de Samhain era una noche de terror, de sacrificios, incluso humanos, de festejos sangrientos. Hace más de 2000 años, la cultura celta honraba al Señor de la Oscuridad, o el Dios de la Muerte, llamado Samhain. Esta celebración era llamada la Oiche Samna, o la Noche de Samhain. La Enciclopedia Británica, en su 13ª edición, afirma que esta noche era la noche de los espíritus. Durante esta oscuridad, los druidas acudían a las casas de los celtas a pedir ofrendas. Ofrendas que incluían alimentos, bienes e incluso sacrificios humanos. Cuando uno de los hogares visitados se negaba a entregar un sacrificio u ofrenda, los sacerdotes druidas lanzaban maldiciones sobre aquella casa. La práctica era: me das una ofrenda o sacrificio, o te mando una maldición. Esta tradición permanece vigente en la actualidad, solo que no son los sacerdotes druidas quienes piden algo a cambio de no hacer maldades. Ahora son los niños, quizá los nuestros, quienes van casa por casa, pidiendo un dulce a los residentes de las distintas viviendas que visitan. Si la persona a la que piden el dulce se niega a darles lo que ellos demandan, se están arriesgando a que les hagan algún tipo de maldad o travesura. Lanzan huevos contra su casa o automóviles. Llenan con papel higiénico los árboles. Rompen las ventanas,
al clásico grito de trick or treat, que significa me das un regalo o te hago una travesura o maldad. La exbruja Irene Parks, en su libro llamado 7 altas misas paganas y el Halloween, escribe que los sacerdotes druidas iban casa por casa exigiendo regalos para Satanás durante la noche del 31 de octubre. Parks advierte que estos, los sacerdotes, traían bolsas en donde echaban los regalos que recibían. Ellos además cargaban con una especie de bastón con punta afilada que usaban para castrar a los animales de aquella casa e incluso al varón del hogar cuando éste se negaba a darles alguna ofrenda. Para el año 43 después de Cristo, el Imperio Romano había conquistado a los celtas. Roma tenía sus propios rituales fúnebres, sus tradiciones mortuorias. Al conquistar los celtas, los ritos luctuosos de los romanos se mezclaron con los de los druidas, generando lo que es llamado un sincretismo religioso, es decir, una mezcla o fusión de costumbres religiosas. Roma conquistó militarmente a los celtas, pero no logró cambiar sus costumbres, sus tradiciones. Por lo tanto, ingeniosamente idearon algo muy práctico. El imperio celebraba una fiesta en honor a los muertos llamado Feralia. Este evento era festejado en los últimos días del mes de octubre. Los romanos astutamente cambiaron la fecha de su celebración de la Feralia en honor a los muertos a la noche del 31 de octubre para que coincidiera con el festejo de la noche de Samhain que los druidas celebraban, y así unificar ambas fiestas de los muertos, logrando la aceptación de los celtas. Este mismo recurso utilizó España con los mexicas en América, quienes adoraban a la diosa madre o la diosa Tonantzin, y que era venerada en el Cerro del Tepeyac, específicamente en el mes de diciembre. España, al no poder conquistar a los indígenas americanos, importó a una virgen morena traída de la región de Cáceres en España, llamada Guadalupe, y la introdujo entre los nativos para ser adorada precisamente en el Cerro del Tepeyac en el mes de diciembre, logrando así la aceptación del catolicismo que los españoles practicaban. En la Iglesia Católica, el Papa Bonifacio III, a principios del siglo VII, retomó el festejo druida del Día de los Muertos y lo festejó inicialmente el día 13 de mayo, afirmando que seguía siendo una celebración de los muertos, solo que ahora sería de los santos muertos o los santos difuntos. Aún los practicantes del paganismo como Isaac Bonewit, quien es arzobispo en la región satánica de los druidas, advierten que el Día de los Santos Difuntos es la misma celebración del antiguo Halloween, solo que ahora, según Bonewit, Roma lo ha cristianizado. Enseguida le leo textualmente lo que este sacerdote pagano afirma. La Iglesia Católica no pudo parar a la gente de celebrar este festejo, así que simplemente roció un poco de agua bendita y le dieron otro nombre, así como lo han hecho con otras festividades paganas. Eso dice Isaac Bonewit, arzodruida, acerca del Día de los Santos Difuntos. La expresión Halloween proviene de las palabras inglesas All Hallows, que significa todos los santos, y de la palabra Eve o evening, que significa noche. Si uniésemos estas expresiones, se leería All Hallows Evening o la noche de todos los santos,
como el Papa Bonifacio bautizó a esta noche. Con el paso del tiempo se unieron ambas expresiones y finalmente se usó una contracción. En lugar de leerse All Hallows Evening, se leyó Halloween. Años más tarde, otro papa, quien tomó el nombre de Gregorio III, movió la fecha de mayo 13 a noviembre 1, acercándose por unas cuantas horas al festejo de la noche de Samhain, a la noche del Halloween, en que los celtas adoraban al dios de la muerte y a los espíritus. Aún la historia cuenta que la iglesia de Roma, en el año 1000 después de Cristo, celebraba este Día de los Muertos con desfiles de disfraces y hogueras, al igual que los antiguos celtas. Enseguida veremos un poco acerca de la simbología del Halloween, los elementos y los personajes asociados con esta fiesta. Sin duda, uno de los elementos más asociados al Halloween es el de la calabaza. El origen de este símbolo se remonta a una vieja leyenda irlandesa acerca de un hombre llamado Jack, quien era famoso por ser borracho, además de ser un pillo, el cual le vendió su alma al diablo. Este hombre era tan astuto que logró engañar al mismo Satanás. Finalmente, la leyenda cuenta, cuando Jack murió no pudo ser aceptado en el cielo y el infierno tampoco lo quiso. De tal manera que fue destinado a vagar por la tierra como una alma en pena, a la que se le dio una lámpara en forma de nabo, con un carbón en su interior que Satanás había sacado del mismo infierno. Con el tiempo, la tradición del nabo fue cambiada por una calabaza, de tal forma que la calabaza del Halloween representa al espíritu de un difunto. Los gatos negros son relacionados íntimamente al Halloween y otras festividades paganas. Desde siempre se han identificado con la oscuridad, con lo siniestro. Se les asocia con la brujería, ya que se afirma que el alma de algunas brujas se introduce dentro de los cuerpos de estos felinos, al igual que otros animales como las lechuzas y los murciélagos. Los murciélagos son sin duda un elemento importante dentro de la parafernalia del Halloween. Durante la celebración de la noche de Samhain o Halloween se encendían enormes hogueras. Las luces de estas atraían grandes cantidades de insectos que, siendo alimento de los murciélagos, atraían a estos quirópteros para devorar a los insectos. Era común ver descomunales parvadas de murciélagos en las hogueras de la noche de Samhain. De ahí la relación con estos nocturnos voladores y el Halloween. Otro de los símbolos relacionados con el Halloween es sin duda el de una bruja volando en una escoba o junto a un gato negro. Las brujas celebran el día de Samhain como el más sagrado del año. Ellas admiten que esta fecha es ansiosamente esperada por ellas. En algunas tradiciones europeas se cuenta que en la noche de Samhain o Halloween es la noche en que el viejo dios Muk-Ola moría. Entonces, la diosa Cron, esposa de Muk-Ola, le lloraba por 6 semanas. A esta diosa se le representaba como una vieja de aspecto decrépito que está cociendo pócimas sobre un caldero u olla enorme, removiendo el contenido de ella. Es la creencia de los celtas que al morir las almas de los difuntos retornaban a un enorme caldero esperando reencarnar. Es por esta razón que las brujas son uno de los elementos más asociados al Halloween. Sin duda, el típico gorro puntiagudo de la bruja es conocido por todos nosotros. Este tipo de gorro
tiene que ver con rituales de la sexualidad y se usaban en los aquelarres orgiásticos que los brujos celebraban. La escoba es otro de los elementos asociados con la brujería. Estos utensilios, aún en la actualidad, son usados en rituales sexuales en donde, según ellos, a través de la escoba, logran canalizar la energía sexual para convertirla en energía psíquica. En la actualidad, la práctica de la brujería se ha extendido de una forma sorprendente. La fisonomía de las brujas ha cambiado radicalmente. Hollywood ha transformado la clásica representación de la tradicional bruja de aspecto grotesco, desagradable, y lo ha reemplazado por jovencitas y damas de aspecto sensual, bellas e incluso, en algunos casos, con aspecto tierno e inofensivo. Ahora las brujas son personas de éxito, estudian en universidades, son empresarias dignas de imitarse. Estas brujas atraen a jovencitas y niñas, ya que se han creado programas televisivos infantiles que atraen y seducen a nuestras hijas al presentar a las brujas como seres buenos e inofensivos y dignos de imitarse. Los fantasmas son seres que universalmente representan a las almas en pena, es decir, son espíritus de personas que han fallecido y que permanecen en esta tierra penando y sufriendo sin encontrar un supuesto descanso. Esto evoca a las almas de los difuntos que supuestamente Samhain venía a recoger justo en el día de Halloween. Las calaveras son, por excelencia, símbolos de enfermedad, veneno y muerte. Interesantemente, Halloween es una celebración que festeja a la muerte y al dios que la representa, el dios Samhain. En México, en tiempos recientes, ha estallado un culto a una deidad satánica a la que llaman la Santa Muerte. A esta imagen demoníaca se le representa como una calavera. Por esta razón, es tan popular el uso de esqueletos, cráneos y otras simbologías para representar el siniestro festejo del Halloween. Se presume que anualmente se gastan 2.5 billones de dólares tan solo en los Estados Unidos en disfraces. 2.500 millones de dólares en disfraces que tan solo se utilizarán por una noche. En la noche del Halloween, las calles son invadidas por millones de niños disfrazados. Los salones de baile realizan concursos de disfraces. En las oficinas no es raro ver que el personal llega con atuendos de brujas, vampiros, payasos. Desde siniestros hasta cómicos son los atuendos que visten durante este 31 de octubre. ¿Cómo se originó esta práctica? De nuevo, es menester ir a la cultura celta y a sus sacerdotes, los druidas. Durante la celebración de la noche de Samhain, los druidas vestían disfraces que supuestamente les permitía adivinar el porvenir. Ellos se colocaban cabezas y pieles de animales, ya que estos disfraces aparentemente les daban la habilidad de comunicarse con los muertos. A la luz de la Biblia entendemos que estas entidades con las cuales los druidas se comunicaban no eran almas de difuntos que penaban, sino en realidad las entidades a las cuales los druidas contactaban eran demonios. Las escrituras enseñan que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia tajantemente manifiesta que una vez que se muere, el alma necesariamente parte al cielo o al infierno. No queda ninguna alma en el plano terrenal.
De tal manera que si alguien contacta a un espíritu a través de una tabla ouija, el espiritismo o cualquier medio, con quien tendrá contacto en verdad será con un espíritu demoníaco y no con el alma de un difunto. Al pasar el tiempo, una vez que la celebración del Halloween se institucionalizó en Estados Unidos, la costumbre de disfrazarse se importó, pero ahora no eran los siniestros sacerdotes druidas quienes se disfrazaban, sino los niños, que salen ahora a las calles a pedir dulces disfrazados de monstruos, zombies, brujas, vampiros, fantasmas y demonios. Aunque los chiquillos se disfracen de angelitos, princesitas y otros inofensivos personajes, el origen sigue siendo el mismo, el de los sacerdotes paganos disfrazándose para realizar rituales de invocación a espíritus demoníacos. La práctica de pescar manzanas con la boca también se origina en fiestas paganas. Dentro del panteón romano existe la diosa Pomona, a la que se relaciona con los frutos. Esta deidad era específicamente asociada con la manzana, ya que a esta fruta se le adjudican poderes mágicos. Se usaba y aún se usa para la adivinación, cortando la cáscara y lanzándola al suelo o cortándola en 9 trozos, además de pescarla con la boca sacándola de un recipiente. El interior de la manzana contiene 5 semillas semejándose a una estrella de 5 picos. La estrella de 5 picos o pentagrama es un símbolo altamente utilizado dentro del ocultismo, ya que este representa al macho cabrío llamado Baphomet y que a su vez representa al mismo Satanás. Para los celtas, el pescar manzanas con la boca no era un inocente juego, sino un ritual sexual de adivinación. Durante los contemporáneos festejos del Halloween, aún se llevan a cabo estas prácticas disfrazadas de inofensivos y divertidos juegos en donde participan niños, posiblemente los nuestros, ignorando el trasfondo oscuro de este siniestro ritual. Los colores tradicionales del Halloween son el negro y el naranja. El origen del uso de estos colores se remonta de nuevo a los celtas. Durante los ritos mortuorios, las personas vestían de color negro, color que es eminentemente asociado con la muerte y el luto. En las ceremonias luctuosas se colocaban velas de cera. Interesantemente, cuando la cera se encuentra en su estado natural, es decir, sin haberle agregado ningún tipo de colorante, es de color naranja. Es por esto que los colores naranja y negro, que son íntimamente ligados a la muerte o el luto, forman parte de la parafernalia del Halloween. Los colonizadores del país inicialmente rechazaron y aún prohibieron el festejo del Halloween, pues siendo cristianos estaban conscientes de su relación con el paganismo. No fue sino hasta 1845 cuando Irlanda experimentó una hambruna. Esto hizo que una enorme ola de inmigrantes irlandeses llegaran a nuestra nación trayendo estas tradiciones, ya que este país es uno de los originadores del Halloween. Sin embargo, este festejo fue abrazado por la comunidad norteamericana en general, recibiéndola como una inofensiva fiesta. En 1930, cuando se institucionalizó el festejo del Halloween como hoy se celebra, es decir, con niños disfrazados, saliendo a las calles a pedir dulces, se inició una ola del tradicional vandalismo dentro de las celebraciones de esta noche, de tal manera
que la primera noche del Halloween en la ciudad de Nueva York, el New York Times publicó una alarmante noticia asociada con este festejo. Aproximadamente 1,000 ventanas fueron quebradas por vándalos que celebraban el Halloween. Estas funestas consecuencias se produjeron hace cerca de 100 años. En la actualidad, los resultados son mucho más severos aún. Ciudades como Detroit, Michigan, han sufrido la pérdida de millones de dólares en incendios a residencias propiciadas por jóvenes que, celebrando las tradicionales bromas pesadas del Halloween, irresponsablemente han prendido fuego a casas y edificios, dejando familias sin hogar. En esta ciudad, Detroit, Michigan, durante la celebración del Halloween en el año 1983, se registraron en esa noche 450 incendios, tan solo durante esta noche del 31 de octubre. Incendios originados como parte de las tradicionales bromas de la Noche de Brujas. Durante la década de los 70, circularon noticias de manzanas que contenían navajas en su interior, además de dulces envenenados que se estaban repartiendo a los niños cuando estos inocentemente llegaban a pedirlos al clásico grito de trick or treat. Algunos noticieros han reportado casos en donde se han regalado dulces envenenados a niños. Por tal razón, las autoridades han exhortado a la población a tomar precauciones extremas cuando los niños salgan a pedir dulce. Enseguida le presento una nota de Univisión acerca precisamente de un caso en donde una niña encontró una aguja de coser oculta dentro de un dulce que le fue regalado durante la noche de Halloween. Y un espeluznante hallazgo fue hecho por una niña entre los dulces que recolectó en la Noche de Brujas. Esto fue en Ohio, y es que en una barra de chocolate había nada menos que una aguja y la pequeña se dio cuenta al darle un mordisco. La madre está horrorizada y hasta el momento se desconoce si la aguja llegó hasta allí por un error de la fábrica o si alguien intencionalmente la colocó dentro del chocolate. El noticiero Primer Impacto, también de Univisión, publicó una nota en donde las autoridades han encontrado dulces cargados con droga. Veamos la nota de Univisión. Y las autoridades lanzaron una advertencia a los padres para proteger a sus hijos este fin de semana y la Noche de Brujas. Desde Los Ángeles regresamos por tercera vez a Los Ángeles. Salvador Durán nos amplía. Por muy provocativos que parezcan estos dulces, galletas y golosinas, las autoridades en Los Ángeles alertaron a los padres de familia, ya que contienen marihuana y otras sustancias nocivas para la salud y no son fáciles de detectar. El alguacil de Los Ángeles pidió tener el máximo cuidado con los niños durante las celebraciones de Halloween. Estos tipos de dulces que hemos encontrado en el pasado son ilegales, tienen un tipo de droga. La distribución prohibida de estas golosinas se ha propagado en otras grandes ciudades como en Nueva York, donde también la policía ha confiscado productos similares. Estos alimentos son altamente tóxicos, ya que generalmente son preparados en cocinas clandestinas, donde los hornean con ingredientes peligrosos. Los detectives advirtieron también que además de ser ilegales, estas galletas y golosinas podrían contener otras drogas ilícitas además de la marihuana. Por eso le piden a los padres de familia que si tienen cualquier duda, que las entreguen a la policía o que las tiren a la basura. En Los Ángeles, California, Salvador. Es lamentable, pero muchos hogares se tiñen de luto en esta noche, cuando sus hijos con tanta ilusión salieron a pedir dulces y ya no volvieron. Muchos de ellos murieron en accidentes automovilísticos y otros fueron incluso secuestrados para nunca más volver al hogar. Los sacerdotes druidas exigían sacrificios de animales y de seres humanos durante la noche de Samhain. Sacrificios que eran muchas veces quemados vivos dentro de figuras antropomórficas de mimbre. En la actualidad,
aún se practican los sacrificios, incrementando su número precisamente en la noche de Samhain o Halloween. Dentro del satanismo existe la creencia que al sacrificar a una víctima para después beber su sangre, les otorga poder. Mientras más sanguinario sea el sacrificio, mientras más sufra la víctima, supuestamente mayor cantidad de demonios poseerán al sacrificante y adquirirán supuestamente mayor poder. Los satanistas sacrifican preferentemente gatos, aves y perros, específicamente de color blanco. Quienes van más allá y sacrifican seres humanos buscan niños varones de piel blanca, sin defectos. Algunos centros de adopción de animales domésticos cierran sus actividades semanas antes del Halloween, ya que muchas de las mascotas que solicitan en adopción lamentablemente van a terminar en altares satánicos en donde son sacrificados para extraer su sangre y beberla durante la noche del Halloween. Lillian Dubois, directora de un centro de adopción de animales en Phoenix, Arizona, afirma que de acuerdo a los registros de ella, aún desde agosto los animales empiezan a ser secuestrados. Ella advierte que en la víspera del Halloween ya se han reportado 21 gatos negros, 12 gatos blancos y 15 perros que se han sacrificado desde agosto hasta octubre 14 y que lo mismo ocurre en cada año. Es increíble lo que algunas personas hacen con los gatos negros y blancos. Es por esta razón que suspendemos las adopciones debido al abuso de ellos en sacrificios satánicos, apuntó Nancy Surratt, directora de una agencia de adopción de animales en la ciudad de Maryland, Estados Unidos. Contrario a la creencia que se prefieren gatos negros para el sacrificio, los animales de piel blanca son los preferidos por los satanistas para ejercer sus sacrificios, ya que dentro de los círculos ocultistas se cree que mientras más pura sea la víctima, es decir, blanca, sin defectos, sin manchas, mayor será el poder que ellos supuestamente recibirán de los demonios una vez que beban la sangre de estos animales puros, blancos. Este fenómeno acontece tanto en ciudades grandes como en pequeños poblados. Le presento una nota del periódico juarense Diario de Juárez, en donde se publicó información que advierte sobre el sacrificio de un par de gatos blancos a los que se torturó previo a la muerte. Esto fue en la época del Halloween. Esta otra foto la obtuve casualmente mientras conducía precisamente el día siguiente de la noche del Halloween en las afueras de una high school o escuela preparatoria en nuestra ciudad, El Paso, Texas. Podemos observar a un gato blanco o el cadáver de un gato blanco al cual al parecer le extrajeron el corazón en lo que seguramente fue un sacrificio. Los psicólogos aseguran que el torturar y sacrificar animales puede ser un preludio al sacrificio de seres humanos. Aseguran que muchos asesinos en serie se iniciaron torturando y matando animales, escalando al sacrificio humano. Albert DiSalvo, identificado como el estrangulador de Boston, y a quien se atribuyen al menos 13 asesinatos de mujeres a las cuales violentó sexualmente, se inició precisamente torturando y sacrificando animales cuando era pequeño. Rod Ferrell, quien participaba en sacrificios de animales, fundó una secta de vampiros y terminó asesinando salvajemente a los padres de su novia en una orgía de sangre en la cual participaron jovencitos miembros de esta secta.
Se afirma que durante esta época del año algunos niños desaparecen. Se presume que muchos de ellos van a parar a altares satánicos en donde son sacrificados. Incluso se dice que algunas mujeres que pertenecen a sectas satánicas se embarazan cubiertamente sin atenderse con los médicos, ocultando su embarazo para que al nacer su bebé pueda ser sacrificado sin que quede ningún registro de él y nadie eche de menos a este pequeñito. Existen libros como Magic in Theory and Practice, escrito por el ínfimo satanista Aleister Crowley, a quien llamaban la Gran Bestia. En este libro, Crowley da instrucciones de cómo sacrificar niños. Este manual advierte que el sacrificio debe ser preferentemente de un niño varón de perfecta inteligencia y perfecta inocencia. Este es, según Crowley, la más satisfactoria y perfecta víctima para sacrificar a los demonios. Los crímenes de tipo ritual aumentan durante la víspera de esta fiesta. Podemos ver las páginas alarmantes que los diarios publican. Esta nota informa acerca de un crimen ritual en donde una secta de brujos asesinó a un bebé de 9 días al que le cortaron su garganta con un cuchillo. La madre de la víctima indica que cortaron su piel para después recolectar su sangre en un recipiente y beberla. Estas notas revelan lo siniestro de esta celebración. Esto sucede en cualquier parte del planeta, países del primer así como el tercer mundo. Aún el FBI de los Estados Unidos mantiene una fuerza especial de investigadores que se encarga de atender crímenes de tipo ritual. Ellos afirman que los crímenes rituales presentan un perfil criminal muy diferente al de los demás. Se han logrado rescatar a niños de las garras de sectas que se disponían a sacrificarlos. Estos niños fueron asegurados por la policía quedando en estado de shock. Las autoridades, al no poder obtener declaraciones de estos pequeños debido a su estado emocional en el que se encontraban, les ofrecen papel y colores para que dibujen lo que han presenciado durante su cautiverio. Estas fotos son auténticos dibujos que se han elaborado por niños que fueron rescatados de una inminente muerte a manos de grupos satánicos. Esto fue lo que ellos dibujaron. En la primera foto podemos ver a un niño triste contemplando una cruz que ha sido tachada, rayonada, posiblemente con la intención de que el niño piense que Cristo no está con él, no existe. En la segunda foto vemos un ser pequeño sobre una persona acostada a la que está degollando. La tercera imagen corresponde a unos siniestros personajes que están lanzando todo tipo de insectos y víboras sobre un pequeño que se encuentra amarrado y que grita "Help", auxilio. En muchas escuelas de nuestro país, Estados Unidos, se prohíbe celebrar cualquier evento que tenga que ver con el Evangelio de Cristo, argumentando que es con el fin de proteger la separación iglesia-estado. Sin embargo, vemos los edificios escolares repletos de decoraciones alusivas al Halloween, sin querer entender que esta celebración es necesariamente de tipo religioso y que se desprende del culto druida y que encima está completamente ligada al ocultismo. Ahora escucharemos declaraciones que famosas brujas y brujos e incluso el ínfimo fundador de la primera iglesia satánica en Estados Unidos, Anton Szandor LaVey, han hecho en torno al Halloween. Doreen Valiente
es sin duda una de las más notorias figuras dentro del paganismo a nivel internacional. Ella es conocida por los tratados que ha escrito sobre brujería y quien en su momento fue la más alta sacerdotisa de Wicca, un movimiento que promueve y practica la brujería. Doreen Valiente afirmó lo siguiente respecto al Halloween. Halloween es uno de los 4 grandes sabbats. El sabbat es una fiesta orgiástica sagrada para las brujas en donde renuevan sus votos a Satanás. Sharon Graham, bruja de profesión, quien fue la sacerdotisa mayor en la ciudad de Salem, Estados Unidos, dijo lo siguiente: Samhain es nuestro día sagrado, nuestro año nuevo. Anton Sandor Lavey, quien fue el fundador y principal sacerdote de la primera iglesia satánica en Estados Unidos, además de ser el autor de la Biblia satánica, dijo lo siguiente acerca del Halloween: los 2 principales festejos son Halloween y Walpurgisnacht y son celebrados por la iglesia de Satán. Los sabbats son días sagrados para los brujos, en donde se reúnen para renovar su fidelidad al diablo en medio de ritos orgiásticos y místicos. El día especial para su reunión anual es justamente octubre 31, la noche de Samhain, la noche del Halloween. Halloween es peligroso por muchas razones. A continuación le daré algunas de ellas. Halloween condiciona a los niños y aún a los adultos a ser receptivos al ocultismo. Provee a las personas de una oportunidad para practicar con lo oculto. Las personas son expuestas a la brujería y demás prácticas ocultas durante las actividades del Halloween. Provee de una magnífica oportunidad a los satanistas de promover sus creencias. En esta época del año, las compañías televisoras bombardean a los televidentes niños y adultos durante horas de películas de terror, además de caricaturas con temas del Halloween, en llamados festivales del terror y otros, condicionando a las personas sin importar su edad para que se impregnen, se familiaricen con la muerte, los fantasmas, las brujas, etc. Inofensivos programas que van dirigidos a la audiencia infantil incluyen en su contenido transmisiones especiales en donde los personajes y el guión del programa celebran el Halloween. Programas infantiles como Barney. Oh, who have we here? I'm the king of the playground. Oh, it's a Shrek. Ogres don't get scared. We do the scaring. And that's why we're the kings of Halloween. Gravity Falls. Phineas and Ferb. Themed for Halloween or something. But our equipment, how did you... Austin and Ally. Guess who got a job at the Halloweenatorium? Y muchos otros más. Incluso caricaturas antiguas que tradicionalmente hemos considerado como inofensivas y sanas para la familia, producidas por la compañía de Walt Disney, incluyeron también el tema del Halloween. Las estaciones televisoras saturan sus espacios comerciales anunciando productos y utilizando como tema al Halloween. Over 3,000 costumes available in-store and online. This week, get 50% off costumes. And Shop Your Way members get an additional 10% back in points. Kmart. Get in, get more Halloween.
McDonald's Happy Meals are undergoing a ghoulish transformation. Now you can monsterize your own with a frighteningly fun Halloween pail. It's Halloween. Party City wants to know who you gonna be. Look, it's Bumblebee. Take me to Party City. Wow, they have zombies. Take me to Party City. Check out the Mad Hatter. Take me to Party City. Awesome, it's the kids from Monster High. Take me to Party City. Super Mario 2. Take me to Party City. We've got incredibly low prices. Party City. Nobody has more Halloween for less. Muchas personas pueden opinar que exagero. Sin embargo, ¿hasta dónde influyen en nuestros hijos lo que ven en televisión? Ningún efecto tendrá el que estén expuestos a tanta violencia, a semejante dosis de brujería, ocultismo y todo lo siniestro que implica el Halloween. La violencia aumenta en muchas ciudades durante esta noche. Esto no es un fenómeno meramente social. Halloween es algo más que una inocente celebración en donde se reparten dulces a los niños que se disfrazan. Detrás de todo este evento hay elementos siniestros. Ya hemos visto los antecedentes culturales, religiosos de esta celebración. Halloween es necesariamente una festividad espiritual, un festejo 100% religioso dedicado originalmente al dios Samhain, el dios de la muerte. Lamentablemente, el objetivo de esta siniestra bacanal son los más inocentes, nuestros niños. Los distintos distritos escolares en los Estados Unidos son quienes más promueven esta celebración, ya que en la enorme mayoría de las escuelas los edificios son tapizados con decoraciones de murciélagos, vampiros, brujas, calabazas, etc., además de celebrar con nuestros hijos bailes de Halloween, concursos de disfraces, etc. Cristo, el único Dios verdadero, es Dios de vida. Por lo tanto, su antítesis, su enemigo es Satanás, el Dios de la muerte. Para los celtas su nombre era Samhain, para otros es Satanás. Aunque se mencione con diferente nombre, seguirá siendo el mismo enemigo de nuestras almas. Quienes manifestamos ser cristianos, no tenemos ninguna excusa válida para celebrar el Halloween. El exbrujo y exsumo sacerdote de Wicca, Tom Sanguinet, quien ahora se ha convertido al cristianismo, advirtió que Halloween es pura y absoluta maldad, y que lo celebren como lo celebren, nunca será aceptado por Dios. El investigador Tex Mars advierte acerca de las actividades del Halloween. En esta noche, los grupos de brujos y brujas, o witch covens, se reúnen para embriagarse, danzar, lanzar maldiciones, conjurar espíritus, celebrar orgías, iniciar nuevos miembros y realizar sacrificios tanto animales como humanos. Tex Mars afirma que estos satanistas son expertos en cubrir los restos de los sacrificados al quemarlos en hornos y borrar toda huella de su existencia. Este investigador dice que en alguna parte de los Estados Unidos algunos niños serán raptados durante el mes de octubre para lamentablemente terminar en ritos satánicos de Halloween. La autora y ex sacerdotisa de la nueva era, Joanna Michelson, en su libro Como Corderos al Matadero, manifiesta que durante las 6 semanas previas al Halloween, los satanistas empiezan con pequeños sacrificios como aves o gatos, y conforme el tiempo avanza, el tamaño de las víctimas va aumentando para finalmente, en la noche de Halloween, sacrificar seres humanos desde bebés hasta adultos. Glenn Hobbs, quien fue un practicante del satanismo, narró en una entrevista acerca de los horrores que sufren las víctimas del sacrificio durante la noche del Halloween. Hobbs dice que es muy lamentable pensar
que mientras millones están felices recogiendo dulces o bailando, muchos, incluso niños, estarán muriendo víctimas de sacrificios humanos en honor del Dios de la muerte, quien no es otro sino Satanás mismo. Ahora veamos lo que Dios, el Altísimo, la suprema autoridad del universo, dice en su palabra acerca de la participación de sus hijos en actividades paganas. En Deuteronomio 18, 10 y 11 leemos lo siguiente. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. En la antigüedad se adoraba a una deidad pagana llamada Moloch, quien era el dios de los amonitas. A este dios se le sacrificaban niños que se lanzaban dentro del vientre de la estatua de Moloch, que ardía con fuego para quemarlos vivos. Esta práctica fue detestable para Dios, por lo tanto, el Señor prohibió terminantemente estos sacrificios. Hemos de entender que el contemporáneo Halloween se asemeja mucho a esa práctica. Nuestros hijos no son ya entregados a ser muertos quemados en estatua de Moloch, pero sí de alguna manera estamos pasándolos por el fuego pagano, la práctica de Halloween que adora inicialmente al dios Samhain. Por unos cuantos dulces estamos entregando a nuestros hijos irresponsablemente a que participen en esta fiesta, de la cual, creo yo, le he mostrado es 100% pagana. Otra porción de la Biblia dice en 2 de Crónicas, capítulo 28, verso 3, acerca de un perverso rey judío llamado Acaz. Quemó incienso en el valle de Ben Hinnom e hizo pasar por fuego a sus hijos, conforme a las prácticas abominables de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. En Ezequiel 23:37 leemos algo muy severo que hicieron los hijos de Dios con sus hijos al sacrificarlos a los ídolos. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aun a sus hijos, que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Con todos los elementos que le he presentado, creo que no hay duda que Halloween es una festividad ocultista, y por lo tanto quienes manifestamos profesar la fe cristiana debemos abstenerlo de celebrarlo. Mira pues, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os mando hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que yo os mando hoy, para ir en pos de otros dioses que no habéis conocido. Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios algo muy interesante. No os unáis en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Como ya hemos visto, esta celebración nada tiene de inocente. Su origen es siniestro, satánico. La historia nos revela al Halloween como una fiesta que está íntimamente ligada al satanismo, en el festejo al dios Samhain, el dios de la muerte de los druidas. El dios de la muerte en las distintas culturas del mundo se revela como el mismo Satanás. Aquellos que nos manifestamos como seguidores de Cristo
Nada tenemos que hacer celebrando este día con disfraces, aunque sean de angelitos o pastorcitos o personajes bíblicos. Al hacerlo, estamos haciendo lo mismo que hizo la iglesia de Roma. Estamos simplemente maquillando al paganismo, intentando santificarlo. Hay que entender que nuestros hijos no tienen ninguna necesidad de dulces, ya que el resto del año consumen dulces por toneladas. Como cristianos, Dios nos advierte que no toquemos lo inmundo, ya que somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nada tenemos que hacer uniéndonos en yugos desiguales, imitando las prácticas paganas que los impíos celebran. Aunque algunas iglesias celebran el Halloween y pretenden cristianizarlo al disfrazar a sus niños de angelitos o personajes bíblicos, están haciendo exactamente lo mismo que el resto de la comunidad, disfrazándose el 31 de octubre por la noche para recibir dulces. Usted juzgue. El mundo necesita hombres y mujeres valientes, verticales como Josué, que se levanten y digan: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi nombre es Jesús Lozano y mi deseo es que Dios le bendiga.